Bueno, finalizando diciembre del año 2025, el presidente Gustavo Petro estableció un decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo legal mensual para el año 2026. Este con un incremento superior al 23,7% frente al año anterior. El salario pasó de aproximadamente 1.420.000 a 1.750.000 pesos más auxilio de transporte en 2 millones de pesos más o menos. Ha sido uno de los incrementos más altos en décadas. El gobierno lo defendió bajo el concepto de mínimo vital. Garantiza las condiciones reales de dignidad y cubrir las necesidades esenciales de los trabajadores y de su familia. Hasta ahí la intención social es clara. ¿Pero por qué se suspendió ese decreto? Ven y te lo explico como abogada y al detalle. El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia, suspendió provisionalmente el decreto. Y no porque estuviera en contra de subir el salario mínimo, sino porque consideró que el aumento debería ajustarse estrictamente a los criterios establecidos por la Ley 278 de 1996, que regula los procedimientos de fijación del salario mínimo. Y aquí es donde comienza el debate real. La ley exige una concentración tripartita: gobierno, trabajadores y empresarios. En esa mesa se encontraban las centrales obreras y ellos propusieron un aumento cercano del 16%, argumentando la recuperación de un poder adquisitivo y la mejora real en los ingresos. El sector empresarial, ellos plantearon un incremento de 6 a 7%, resultado del cálculo tradicional: inflación causada más productividad. Tuvieron participaciones parciales porque habían algunos gremios que manifestaron su inconformidad, señalando pues que el gobierno ya tenía una postura definida, o sea que no hubo acuerdo. Y cuando no hay acuerdo, el gobierno puede fijarlo por decreto. Pero aquí es donde me surge la pregunta clave. Si los trabajadores proponían un 16%, los empresarios proponían un 6,7%, ¿cómo se llegó a un 23,7%? Y aquí es donde entra el análisis jurídico. Para establecer el salario mínimo tuvieron que tener en cuenta los parámetros legales establecidos en la ley. La fijación del salario mínimo no es una decisión política, muchachos. La ley 278 obliga a la ponderación técnica legal. Hay unos factores que se tuvieron que tener en cuenta para establecer este salario. Uno de esos factores es la inflación causada, como todos conocemos, el IPC. Y ese es el punto de partida. Si la inflación fue el 5%, ese es el mínimo para no perder poder adquisitivo. La productividad laboral es un crecimiento real de lo que produce cada trabajador. Si la productividad crece poco y el salario crece mucho, hay un desbalance. Entonces aumentan los costos laborales, se presionan los precios y se afecta la competitividad. El salario debe guardar coherencia con la capacidad productiva. Otro factor es el crecimiento económico, el PIB. Una economía en expansión puede absorber aumentos mayores y una economía desacelerada tiene menor margen para incrementos abruptos, y el contexto macroeconómico es determinante. Aquí está el nivel de empleo y la informalidad con la sostenibilidad empresarial. Sabemos que Colombia mantiene una alta informabilidad laboral. Entonces, cuando el salario mínimo sube bruscamente, las micro y pequeñas empresas enfrentan mayores cargas, se frenan a contrataciones y más personas migran a la informalidad. El salario mínimo no solo incrementa el básico, sino también las prestaciones sociales, los aportes a la seguridad, los parafiscales, las primas, las cesantías, las vacaciones. El costo real para el empleador supera ampliamente el salario mínimo. Entre esos factores a tener en cuenta está el impacto fiscal. Entonces, el salario mínimo está indexado a múltiples obligaciones estatales: pensiones mínimas, subsidios, multas, programas sociales. Un incremento elevado impacta directamente al gasto público. Por eso la sostenibilidad fiscal debe ponderarse. ¿Cuál es el debate jurídico real? El debate no es si un trabajador merece ganar más o no. El debate real es si el 23,7% está debidamente sustentado en la ponderación integral de estos criterios. Porque el Consejo de Estado consideró que la motivación debe ser estricta, completa y proporcional. No basta con la intención social. Debe existir un respaldo técnico conforme a la ley. Eso se llama control de legalidad. Obviamente, subir el salario mínimo es una aspiración legítima que tienen todos los trabajadores, pero cuando el incremento supera incluso lo propuesto por los trabajadores y se aparta de lo que indican los cálculos técnicos, jurídicos, empresariales, la justificación debe ser especialmente rigurosa. Muchas personas comparan que el mínimo en otros países son de 3, 4, 5, 6, 7, 8 millones de pesos, pero esa comparación ahí la es engañosa. Economías como en Estados Unidos, Alemania, Canadá, el salario es alto, pero también lo es el costo de vida, los arriendos, los servicios, los impuestos, la canasta básica. Además, su productividad por trabajador es considerablemente mayor, lo que permite obviamente sostener salarios más altos, sin afectar obviamente el empleo. En términos económicos, salario y costo de vida son proporcionales: a mayor ingreso, mayores gastos. Estas son las razones por las que se suspende el aumento de salario. No cumplieron con los parámetros legales para definir el salario mínimo, no lo sustentaron, no lo argumentaron, no justificaron la fórmula. Déjame saber qué opinas en los comentarios.